Al Señor. Ahora sí, les ruego que prestemos toda la atención en esta mañana a la reflexión de la palabra del Señor que vamos a tener en el día de hoy. Es la segunda parte de lo que comencé la semana pasada. Y he puesto por título a esta reflexión, ¿cuándo despertarás? ¿Cuándo despertarás? Bien, ¿nos ubicamos todos? Perfecto. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 6. Fue el texto base que utilizamos la semana pasada. Libro de Proverbios, capítulo número 6. Y vamos a leer o tenerla abierta ahí, luego leeremos algunos pasajes. Ya lo leímos la semana pasada, que tiene que ver sobre la pereza. Está ubicado este pasaje del Proverbios capítulo 6, del verso 6 al 11. Manténgala abierta y en la medida que nosotros voy compartiendo, vamos a ver algunos pasajes. Como digo, reflexionábamos la semana pasada sobre la importancia de no dejarnos llevar por la pereza. No hay que ser muy listo para saber lo que es la pereza. De todas maneras, el diccionario lo define o es sinónimo de dejadez, de abandono, de holgazanería, de flojera, de gandulismo y otros nombres muy similares a esto para definir la pereza. Y la pereza es una actitud de vida que a veces podemos asumir nosotros y, saben, tiene un poder letal y altamente destructivo que va dejando detrás de sí un rastro. ¿Un rastro de qué?, se preguntará usted. Un rastro de insatisfacción, un rastro de necesidad y de un sentimiento de inutilidad que en la vida. Ese es el rastro que va dejando tras de sí la pereza. Y hablábamos también de algunas de las consecuencias que esta actitud de vida genera en las personas que quedan atrapadas en este problema de la pereza. ¿Por qué mencionaba esto? Bueno, porque a veces para entender la seriedad o la importancia de algo, hermano, necesitamos conocer las consecuencias que eso puede generar. Y cuando nos damos cuenta de cuáles son las consecuencias, uno puede decir, caramba, esto es algo serio, no es cualquier cosa, no es una simple palabra que utilizo en mi vocabulario normal, pero que, bueno, no pensé que tuviera tanta trascendencia. Conocer las consecuencias de algo dañino en nuestra vida nos ayuda a ver la seriedad que tiene ese algo. Por ejemplo, y he utilizado este ejemplo, valga la redundancia, en varias ocasiones. Ustedes saben lo que es la Dirección General de Tráfico. En España es el organismo que regula todo lo que tiene que ver con la circulación, con las carreteras, señalizaciones, normativas, etcétera, etcétera. Pues la Dirección General de Tráfico todos los años saca una campaña de concienciación. La idea es hacerle ver a los conductores la importancia de respetar las normas de tráfico para que todos podamos circular sin peligro alguno en las carreteras. Y saben cómo esa campaña consiste en que te hacen pequeños documentales o pequeña publicidad de 20 segundos, un minuto, un par de minutos, y te ponen imágenes reales de accidentes que han sucedido. Te ponen incluso testimonios de personas que han quedado impedidas físicamente o que han perdido un ser querido en un accidente. Y saben que esas imágenes son impactantes. Y tú lo miras y dices, esto no es una película, esto es una realidad. ¿Cuál es la idea? Hacer ver las consecuencias que pueden venir en la carretera o al conductor si no hace las cosas de manera correcta. Porque viendo las consecuencias, conociendo eso, podemos darnos cuenta la seriedad que representa. Bueno, pues la Biblia también de alguna manera nos ayuda a ver la importancia de no dejarnos atrapar la pereza, mostrándonos algunas de las consecuencias que puede generar en nuestra vida. Y citaba y les recuerdo rápidamente algunas de esas consecuencias. Por ejemplo, una persona que está dominada por la pereza vive una vida marcada por la necesidad, escasez y la mediocridad. La palabra mediocridad significa una vida ordinaria, sin significado, sin propósito o de mala calidad. ¿Y cuántas personas se sienten así? Siento que mi vida no tiene una razón de ser, siento que mi vida no tiene propósito. Puede ser, no estoy afirmando con ello, pero puede ser que entre otros problemas esa persona, la pereza esté dominando en algún área de su vida. La pereza provoca también rechazo y desconfianza en las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque como soy perezoso, no soy confiable. No se puede confiar en mí, no se puede depositar una responsabilidad determinada. ¿Por qué? Porque mi pereza no ofrece ninguna garantía de que yo vaya a hacer tal cosa. Por eso la reacción es a ser rechazado. La pereza te lleva a una vida de frustración y constante
fracaso. El perezoso desea y nada alcanza porque sus manos no quieren trabajar, dice la palabra. O el deseo del perezoso le mata, también dice la Escritura. Por lo tanto, te lleva a una frustración porque el hecho de ser una persona perezosa no significa que uno no tenga deseo. Me gustaría conseguir esto, alcanzar aquello, pero luego ese deseo se convierte en una frustración y en un fracaso. ¿Por qué? Porque no hago nada. No muevo ni siquiera un solo dedo para conseguir tal cosa. Entonces mi deseo se vuelve una carga, una frustración y un fracaso en mi propia vida. El perezoso crea un mundo de fantasía alrededor de su vida para evitar el esfuerzo. Dice la Biblia, hablando justamente del perezoso, el león está en la calle, mejor no salgo de la casa. Son como excusas que ponemos para no hacer nada. Oye, puedo superarme, puedo alcanzar esto, hacer lo otro, pero ¿y si me sale mal? ¿Y si luego resulta que fulanito, menganito, tengo un problema en aquel y constantemente le está dando vuelta en la cabeza? ¿Y qué hace? Te detiene. No haces absolutamente nada. Y por último, porque pueden haber muchas más consecuencias, el perezoso se vuelve arrogante y rechaza el consejo de aquellos que quieren ayudarle. De esta manera, bueno, la Biblia dice, y ahora lo citaremos, que el proverbio es sabio en su propia opinión y sabe más que 7 que quieran aconsejarle. Eso demuestra o manifiesta una actitud de arrogancia y se cierra de esta manera a abrir las puertas a una mejora en su vida. ¿Por qué? Porque no acepta el consejo y es sabio en su propia opinión. Entre otras, hermanos, estas fueron algunas de las cosas que hablábamos la semana pasada, las consecuencias que puede generar la pereza en nuestra vida. Pero en el día de hoy uno se hace la pregunta, ¿qué puedo hacer entonces? Tú te examinas a tu propia vida y te das cuenta de que a pesar de que cumples con tus responsabilidades, a pesar de que haces esto, haces lo otro, o tienes tus quehaceres de cada día, te das cuenta que hay áreas en tu vida que están marcadas por la pereza. ¿Qué hago para combatir eso? ¿Qué medidas tomo en mi propia vida? ¿Qué me enseña la palabra de Dios acerca de eso? Porque aquí no se trata de técnicas que yo me pueda inventar o que se pueda inventar cualquier persona. Se trata de saber qué me dice la Biblia acerca de eso. Tal vez usted diga, eso no es un tema importante, háblame de otras cosas, del cielo, del infierno. Bueno, eso es importante porque la Biblia le dedica tiempo a eso. Y la Biblia nos dice que debemos luchar contra esa actitud de pereza en nuestra vida por la ruina y la miseria en todos los sentidos que puede traer a nuestra vida. Bien, ¿qué puedo hacer para combatir la pereza? Lo primero que quiero destacar, hermano, es que no hay fórmulas mágicas. Aquí no se trata de toques de varita y se solucionan los problemas. No hay atajos en el camino que nos lleven a ser una persona esforzada. No hay atajos. Esto no significa que alguien hace una oración por mí y ojo, hermano, bienvenida a todas las oraciones. La Biblia nos llama a orar los unos por los otros, pero una oración no me exime del esfuerzo que yo tengo que hacer. Por eso digo, no hay atajos en el camino que nos lleven a ser una persona esforzada. Es una lucha. Y es una lucha que requiere compromiso y requiere esfuerzo de nuestra parte también. Y en esa actitud que nosotros asumimos de esforzarnos y de luchar cada día, ¿sabe qué va a suceder? Dios te va a ayudar. Dios te ayudará a superar y a conquistar ese enemigo que se llama pereza. Es un enemigo que nos impide realizarnos plenamente como creyentes. Es un enemigo que trata de impedirnos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Y quiero darte un ejemplo sencillo. Todos conocemos, si puede abrir la puerta, por favor, que corra un poco el aire. Todos conocemos Josué capítulo 1, donde la Biblia nos habla que Dios está teniendo un trato con Josué, ¿cierto? Conocemos la típica frase, fuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Bien, en ese trato de Dios con Josué, antes de la conquista de la tierra prometida, antes de cruzar el río Jordán, Dios comienza a decirle a Josué, garantizándole la victoria, le dice, yo estaré contigo. ¿Cierto o no, hermano? Eso lo dice la palabra. Usted puede leer en el capítulo 1 de Josué cómo Dios habla de esa forma. Le dice también, yo te he entregado esta tierra, nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo también. Y esas palabras de afirmación, esa garantía de la promesa y de la ayuda de Dios estaba confortando el corazón de Josué. Pero ¿saben qué? Junto con la promesa de su ayuda, Dios le dijo, tienes que esforzarte. Y tienes que ser valiente también. No te puedes dejar llevar ni por el temor
ni por el desánimo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Las promesas y la ayuda de Dios no anula nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad como creyente. No descansemos simplemente en la idea, no, Dios dice que me va a ayudar. ¿Qué pasa con la parte que me toca a mí? ¿Qué pasa con lo que yo tengo que hacer? Josué podía pensar eso y decir, bueno, si Dios me va a dar la tierra, nos quedamos aquí tranquilamente a ver qué sucede. No, Dios le dijo, cruza el Jordán, vete y pelea, esfuérzate, sé valiente. No te dejes llevar por el miedo ni por el desánimo. Como digo, las promesas y la ayuda de Dios no anulan nuestro esfuerzo y nuestra responsabilidad. Y quiero mencionarte rápidamente algunos principios que la Biblia nos enseña en este libro de Proverbios capítulo 6. ¿Puede volver a cerrar, por favor? Proverbios capítulo 6 nos enseña una serie de principios o pautas de vida, formas de actuar para combatir la pereza desde un punto de vista bíblico, ¿vale? Usted puede escuchar muchas cosas por ahí, yo no le quito ni el valor ni la importancia, pero a mí lo que me interesa es lo que me dice la palabra del Señor en esta mañana. Y la primera cosa que uno debe tener en cuenta, si tú quieres luchar contra esa actitud de pereza en tu vida, es que debemos aprender. Escuche bien esta palabra, aprender del ejemplo de aquellos que han desarrollado un estilo de vida productivo. Aprender del ejemplo de aquellos que han desarrollado un estilo de vida productivo. Verso 6 del capítulo 6 de Proverbios dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, dice la Escritura. La idea del pasaje es que nosotros actuemos con inteligencia, que seamos sabios a la hora de afrontar nuestra lucha contra la pereza. Este verso 6 dice, la idea es que la enseñanza de este versículo es observa para aprender. Observa a quién, en este caso a la hormiga. Dice, mira el proceder de la hormiga, mira cómo ella hace y aprende la lección. De hecho, la versión Dios habla hoy dice de este versículo, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Hay un llamado aquí a aprender incluso de este insecto, ¿verdad? Ahora, porque no se trata, hermanos, cuando uno se da cuenta de que has estado retenido por la pereza durante mucho tiempo, no se trata de salir como un caballo desbocado, a hacer todo tipo de cosas y a meterte en todo tipo de actividades. No se trata de eso. Un rasgo de sabiduría en la vida de una persona es la disponibilidad a aprender de otros que te puedan enseñar algo que te ayuda en tu vida. Uno se tiene que preguntar, ¿cómo llegué a este punto en mi vida? ¿Cómo llegué a este estado de desidia? ¿Qué me llevó a esta situación? Tenemos que preguntarnos qué o cuáles son los pasos que debo tomar para salir de este estado de vida que me está deteniendo o que está impidiendo que algún área de mi vida se desarrolle. ¿Qué camino me marca la Biblia para salir de esta situación tan deprimente de vida? Tienes que hacerte esas preguntas, reconocer nuestra necesidad de aprender. Reconocer nuestra necesidad de ser enseñados es una actitud que rompe. ¿Rompe con qué? Rompe con la arrogancia que caracteriza al perezoso. Recuerda que dice Proverbios 26:16, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Está hablando de esa actitud de arrogancia. No, yo lo sé todo, no hace falta, yo no tengo que aprender de nadie. ¿Qué me va a decir esa persona a mí? Eso es arrogancia. Y la Biblia le está diciendo al lector, ve a la hormiga, aprende de su camino. Uno tiene que tener la actitud de aprender de otros que nos pueden enseñar cómo avanzar también, cómo superar cosas en la vida. Y vuelvo a decir, reconocer esa necesidad de ser enseñados y de aprender es una actitud que rompe con la arrogancia que caracteriza la vida del perezoso. Es el primer paso al cambio. Aprender cómo hacer las cosas, aprender de aquellos que nos pueden enseñar. ¿Están ahí, hermanos? Bien. El segundo principio importante de vida es que debemos vivir de una manera organizada. Mire lo que dice el verso 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, dice, prepara en el verano su comida y recoge el tiempo de la siega su mantenimiento. Pero el verso 7 de manera particular dice, no teniendo capitán, ni gobernador,
ni señor. Estas expresiones lo que nos están tratando de resaltar es la capacidad organizativa que tiene la hormiga sin que nadie la mande, sin que nadie la dirija. Generalmente la expresión capitán o gobernador representa una figura de autoridad, alguien que de alguna manera planifica, dirige y manda que hagas algo. En el ejército, por ejemplo, aquí menciona capitán. Un capitán tiene una misión determinada, él reúne a todas las personas que están bajo su mando y al regimiento y le dice, bueno, queremos conseguir tal cosa, lo vamos a hacer de esta manera, vamos a entrar por aquí, salir por allá y de alguna manera prepara un plan de ataque, una estrategia y ordena que todo el mundo vaya y lo hace. Y todo el mundo obedece y obtiene resultados. Bien, aquí está haciendo un contraste entre esto y la hormiga dice, la hormiga no necesita ni un capitán, o habla de que no tiene un capitán ni quien la gobierne, sin embargo, es efectiva. Trabaja de una manera organizada. La hormiga trabaja por instinto, sin que nadie le mande o gobierne, demostrando así su capacidad organizativa. Miren, la mayor parte de la gente actuamos como máquinas programadas. Actuamos en base a una rutina que muchas veces vamos haciendo a través de las semanas, de los meses y de los años. Trabajamos, cumplimos con nuestra responsabilidad en el hogar, vamos aquí, vamos allá, cumplimos nuestros compromisos, etcétera, etcétera. Y entre todo esto a veces queda un poco de tiempo libre. ¿Y sabes qué hacemos? Lo perdemos pensando qué es lo que voy a hacer con el tiempo libre. Y simplemente trabajamos o vivimos como si fuera una rutina y hemos de aprender, hermanos, para liberarnos de la pereza en muchos aspectos de nuestra vida, hemos de aprender de la hormiga el qué, organizar nuestra vida. Vivir de una manera organizada. ¿Cuáles son las cosas que son una prioridad en nuestra vida? ¿Cuáles son las cosas que son importantes? ¿Cuáles son las cosas que son menos importantes? En base a todo eso, y evidentemente Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dirigir, nosotros tenemos que organizar nuestra vida y vivir de una manera organizada, no como máquinas, no como seres de rutinas que somos, sino de acuerdo a un plan de vida organizado. La hormiga es así, nadie la manda. Nadie le dice lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Por instinto, trabaja de una manera organizada. Miren, en una ocasión le hicieron una entrevista a uno de los presidentes de los Estados Unidos, de tantos que ha habido, en la década de los 30, de 40, que se llamaba Franklin Roosevelt. Y este hombre estaba en silla de ruedas debido a una poliomelitis, creo que lo dije bien, poliomelitis que le dio. Y alguien le preguntó en una ocasión, si no es la palabra certera, usted sabe de lo que estoy hablando, ¿cierto? En una ocasión un periodista le preguntó, ¿cómo puede usted en su situación, en esa silla de rueda y con esa enfermedad, tener tiempo para dirigir una gran nación como esta y con todos los desafíos que eso representa? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Él dijo, he aprendido a atender primero las prioridades y luego lo que es importante. Él hacía una clara diferencia, era una forma de decir, yo he organizado mi vida en base a esto. Primero, las prioridades, luego las cosas que son importantes. No estaba diciendo las que no son importantes, porque al fin y al cabo nuestra vida todo es importante, hermano, por lo menos para nosotros, para cada uno de nosotros, pero siempre hay unas prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades y cuáles son las cosas importantes? La manera de organizar nuestra vida nos va a ayudar, o vivir una vida organizada nos va a ayudar, hermanos, a eliminar, a combatir la pereza. Y debemos poner nuestro esfuerzo y empeño en ello. Yo te pregunto, ¿cuáles son las prioridades de tu vida? De acuerdo a la Biblia, no a lo que tú pienses, de acuerdo a la Biblia. Recuerden los rayos, alguien va a salir quemado. Bueno, ¿cuáles son las prioridades? No se distraigan, por favor. ¿Cuáles son las prioridades? Si párelo ahí de fuera o tírelo al suelo. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida de acuerdo a la Biblia? No de acuerdo a lo que tú consideres, de acuerdo a la Biblia. ¿Has organizado o organizas tu vida en base a esas prioridades o lo que consideras importante? Tenga esto en mente. Tanto usted como yo no soy mejor que nadie. Nosotros, hermanos, debemos tener una actitud de aprender de otros y también debemos tener una actitud de organizar nuestra vida. Otra de las maneras con la que nosotros, hermanos, podemos combatir la pereza, ¿sabes con qué es? Trabaja. El trabajo. Mire lo que dice el verso 8. Tome nota de estas dos expresiones. Prepara en el verano su comida y ¿qué más hace?
y recoge. Prepara y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Estas expresiones nos hablan de la actividad que hace la hormiga. Dicho de otra forma o de una manera simple, la hormiga trabaja, está siempre trabajando. Y si por algo se caracteriza ese insecto o ese animalito, es por su capacidad de laboral, de trabajar. Y uno de los problemas, hermanos, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, que genera la pereza, es la inactividad, el no hacer nada. Proverbio 21-25 dice, el deseo del perezoso le mata. ¿Por qué le mata? Dice el versículo, porque sus manos no quieren trabajar. El no hacer nada, hermano, la pereza trae destrucción a nuestra vida. Miren, tener buenos deseos, metas y propósitos no sirven para nada, hermano, si no se trabaja en ellos. ¿Me escuchó? Porque todos decimos, tú tienes que tener un propósito, tú tienes que tener una meta, tú tienes que alcanzar un objetivo. Todas esas cosas están bien. Es más, la Biblia nos anima a ello, a crecer, a avanzar, a marcar objetivos. Pablo dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Toda esa serie de cosas está bien, pero vuelvo a repetir, tener buenos deseos, metas o propósitos no sirven para nada si no se trabaja en ello. Necesitamos desarrollar el hábito del trabajo. Ahora, escúcheme bien. Cuando hablo del trabajo no me refiero a su actividad laboral. No me refiero a que usted es albañil, costurero o costurera o cualquier cosa de esta. Me refiero a la necesidad de hacer todo aquello que necesitamos hacer para avanzar en la vida. A eso le llamo yo trabajo. O es la idea del contexto. Hacer todo aquello que necesitamos para avanzar en la vida. Yo no estoy hablando de tu profesión, ni a qué le dedicas 8 o 10 horas al día. No estoy hablando de eso, de tu profesión o de tu situación laboral en sí. Estoy hablando de la actitud que necesitamos desarrollar en la vida, del trabajo. Quizás algunos necesitan o necesitamos trabajar algún aspecto de nuestro carácter o de nuestra forma de ser. ¿Vale? Tal vez porque estamos luchando contra algo en nuestra vida que es dañino, que está destruyendo nuestra propia vida o la comunión en el hogar o la vida en el hogar. Y necesitamos trabajar esa área. Quizás algunos necesitan trabajar su figura como padre o como madre. Y cuando digo su figura no me refiero al cuerpo, ¿vale? Pues entonces yo tengo que trabajar eso bastante. No me refiero a eso, sino tu rol, tu papel como padre o madre. Quizás necesitas trabajar eso. ¿Por qué? Porque tienes a tus hijos descuidados. Oiga, ¿cómo se atreve a decir eso? Yo le doy de comer a mi hijo y hago esto y lo otro. No me refiero a eso. Tal vez tu hijo necesita un mejor referente de lo que es un padre y una madre. Necesita unos cuidados que tienen que ver con lo espiritual, con lo emocional y no tanto con la comida que tú le das o la ropa con lo que lo vistes. Y a lo mejor esa es una área que necesitamos trabajarla. Tal vez otros necesitan trabajar en su vida espiritual porque la tienen abandonada. Son personas o somos personas responsables en nuestros quehaceres y responsabilidades de todos los días, pero tal vez en lo espiritual la pereza está ahí entronada. Y necesitamos trabajar esa área, quizás en nuestra falta de iniciativa de servir a Dios. Necesitamos trabajar todo eso. Y eso no es así, hermano. Hace falta esfuerzo y hace falta trabajo. Recuerda qué es lo que dice la hormiga, de lo cual la palabra nos dice, aprende de ella, mira, observa su camino, date cuenta cómo hace las cosas. ¿Qué hace? Ella prepara, ella recoge. ¿Qué está haciendo? Está trabajando. ¿Cuáles son las áreas en tu vida que necesitan ponerle trabajo, hermanos, para poder avanzar? Piensa en ello. Bueno, yo haré una oración, está bien, y si puedes hacer 2, mejor. Pero hay cosas que se pueden solucionar con trabajo. La oración ayuda, hermano. Pero a veces para evadir el trabajo decimos voy a orar por eso. No, trabaja y ora también. ¿Me están entendiendo, hermanos? Mire, hay una especie de caricatura que probablemente muchos han visto en las redes sociales, porque ahí ponen de todo, bueno y cosas que no son tan buenas. Y se ve una caricatura que llama mucho la atención, pero encierra una verdad muy importante. Hay un tipo de rodillas, un muñeco, está de rodillas mirando para el cielo, como que está orando, ¿no? Y entonces se oye una voz del cielo que le dice, te voy a dar una palabra profética. El muñeco se queda privado, ¿no? Te voy a dar una palabra poderosa para tu vida que traerá prosperidad y riqueza. Y luego se oye una voz tipo trueno, trabaja.
Trabaja. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres riqueza? ¿Quieres esto? Trabaja. Es así, hermano. Por eso dije en un primer momento, aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí no hay toques de varita. Porque en el mundo o en el ambiente de las iglesias muchas veces se da lugar a la fantasía. Hacemos que nuestra mente divague y vaya de un lado para otro, no seguro que Dios hace esto, hace aquello. La Biblia nos dice en algunos aspectos como esto, trabaja y aprende de la hormiga que trabaja. Una última cosa, hermano, que nosotros podemos aprender. Dicho sea de paso también, el trabajo, hermano, en términos generales y en términos espirituales, evita la ociosidad, el estar ocioso. El trabajo evita la ociosidad y es un arma destructiva contra la pereza. Déjenme leerles lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 8. Mire lo que dice la Escritura, yo se lo leo. Dice de esta manera, vosotros también, poniendo toda diligencia, diligencia significa atención, preocupación, dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mira ahora, ponga atención lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nos está diciendo el estar trabajando, ocupándonos las cosas que realmente necesitamos en nuestra vida, va a evitar que nosotros caigamos en ese estado de ociosidad, de pereza, de abandono o de dejadez, hermano. Laborar, trabajar, es lo que necesitamos. Y la última cosa es, como un principio, una pauta de vida, es aprovecha el tiempo y las oportunidades. Dice el verso número 8, ¿cuándo prepara la hormiga su comida? Lo dice el versículo, o el de usted está en hebreo o en griego. ¿Qué dice la Biblia? En verano, gracias José Luis. Prepara en verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Miren, estas dos expresiones son dos cosas destacables que tienen que ver con el tiempo y con las oportunidades. Tiempo y oportunidades son dos regalos que Dios nos ha dado para bendecir nuestra vida en todos los sentidos, hermano. Dios provee de estos dos recursos que todos tenemos, tiempo y oportunidades. Todo a Dios nos ha dado a todos estos dos recursos. Son dos recursos maravillosos para que nosotros alcancemos nuestro pleno desarrollo como creyentes. Miren, ¿cree usted realmente que Dios tiene un propósito y un plan para su vida? Pregunto. ¿Usted lo cree realmente? Bien. Entonces, si Dios tiene un plan y un propósito para su vida, Dios no solo le dará el tiempo para que ese propósito se cumpla, sino también le dará la oportunidad para que ese plan y propósito llegue a su pleno desarrollo. ¿Me entendió? Porque a veces agarramos frases que repetimos tantas veces que creemos y que afirmamos creer y decir y repetimos esto y lo otro. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Bien, si es así, Dios te da el tiempo y te da las oportunidades también para que ese plan y ese propósito se desarrolle y se cumpla en tu vida. Con el regalo del tiempo y las oportunidades, Dios nos proporciona la bendición de crecer, de alcanzar logros, de superarnos, de disfrutar sus promesas. Con el tiempo y las oportunidades, Dios nos da la posibilidad de desarrollar las habilidades que Él mismo nos ha dado. Talentos, dones, capacidades. Dios nos da también la posibilidad de bendecir y edificar la vida de otras personas. La persona que quiere romper con la pereza debe aprovechar el tiempo que Dios le da. Debe aprovechar las oportunidades que Dios le regala cada día y que muchas veces pasan en nuestra vida y las desaprovechamos o las desperdiciamos. Tal vez usted diga, es que yo no veo que Dios me dé a mí esas oportunidades que veo en otros. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? A veces, porque asociamos la oportunidad como algo extraordinario.
Cuando hablamos de oportunidades lo asociamos como algo fuera de lo habitual que solo sucede una vez en la vida o muy pocas veces en la vida. Por ejemplo, un joven o no tan joven, pero alguien que esté estudiando ciencias, matemáticas y todas estas cosas, vería como una oportunidad que desde la NASA, este centro de investigación aeroespacial, lo llamaran para hacerle una entrevista de trabajo. ¿Qué diría esa persona? Es una oportunidad, la mayor oportunidad, porque es algo extraordinario, algo fuera de lo habitual que le ha pasado. Tal vez, oye, si te llaman y te ofrecen un trabajo para el Principado de Asturias, dices, esto es una oportunidad. Un chaval que practica el deporte, lo llaman de un equipo determinado para hacerle una prueba, para ver si pueden seleccionarlo para su equipo. ¿Y qué dice el joven? Esto es una oportunidad, ¿verdad? El que le guste cantar lo llaman de la voz y dice, mira, que te vamos a dar la oportunidad. Y uno asocia, vuelvo a repetir, esas oportunidades como muy pocas veces, cosas que muy pocas veces suceden en la vida y decimos, eso son oportunidades. Pero permítame decirle algo y ponga atención. Debemos aprender a discernir y valorar las oportunidades que están pasando cada día delante de nosotros y que no las valoramos, ni las aprovechamos porque no las vemos como algo extraordinario. Ves algo extraordinario que te llamen para un concurso, que te llamen de una empresa determinada, dices, eso es una oportunidad. Pero saben, hay oportunidades todos los días, pero todos los días. Así como la hormiga tiene la oportunidad en determinado tiempo de recoger los alimentos, Dios nos da la oportunidad cada día. Por ejemplo, tienes la oportunidad cada día de abrazar a tus hijos, de influenciar en ellos para que puedan conocer a Dios. ¿O eso no es una oportunidad, hermano? De mostrarles el cariño y el amor que Dios ha derramado en tu corazón para tus hijos. Eso es una oportunidad. Tienes la oportunidad, los que estamos aquí, que hemos venido de otros lugares, los que han nacido en este lugar, tenemos la oportunidad de estar en una tierra bendecida. Una tierra que podemos disfrutar. Tenemos la oportunidad de estar hoy aquí y de congregarnos en este lugar. ¿Tú sabes cuántos hermanos están orando? Lloran a lágrima viva porque quieren poder reunirse en una congregación todos juntos, pero tú y yo tenemos la oportunidad que Dios nos está dando. Tenemos la oportunidad de hacer un discipulado, de aprender en un seminario bíblico, tenemos la oportunidad de conocerlo, de interrelacionarnos unos con el otro, tenemos la oportunidad de ser luz en nuestro lugar de trabajo. ¿Sí o no, hermano? Tenemos esa oportunidad. La oportunidad no es cuando algo fuera de lo normal te sucede. Dios da oportunidades todos los días. Así como todos los días esa hormiguita sale a recoger ese alimento para guardar cuando venga el invierno, Dios nos da oportunidades todos los días y nos da el tiempo para hacerlo. No estés esperando recibir una oferta determinada para considerarlo oportunidad. Todos los días tienes esa oportunidad, la oportunidad de levantarte, salir de tu cama, ir a hacer un trabajo, realizar una actividad determinada. Gracias, Dios, por esta oportunidad que me das. La oportunidad de tener tus seres queridos a tu alrededor, de poder bendecir sus vidas, de que ellos te bendigan a ti, de poder mostrar el amor de Dios, de ser una luz en el lugar donde tú vayas a trabajar o a convivir o a lo que sea, hermano. Son oportunidades. En Dios no hay coincidencia. En Dios no hay casualidades, hermano. En Dios hay propósitos. Ni hay casualidades ni hay coincidencias. Hay propósitos. Y cada día hay oportunidades que Dios nos brinda para bendecirnos y para bendecir la vida de otras personas. Y aprovechar las oportunidades, hermano. Escuche bien lo que le voy a decir. Aprovechar las oportunidades que Dios te da cada día revela entendimiento y sabiduría en la vida de una persona. Si no agarró la idea, déjeme repetírselo. Aprovechar las oportunidades que Dios te da cada día revela entendimiento y sabiduría en la vida de una persona. Proverbios 10:5 dice, el que recoge en verano, dice, es hombre entendido. El que recoge, el que aprovecha la oportunidad, el que recoge en verano es hombre entendido. Pero la pereza, cual ladrona, te roba la bendición. Y termino en esta mañana con este último punto. El pasaje nos muestra dos preguntas y ante una pregunta uno tiene que dar una respuesta. Esto es así. Y nos plantea dos preguntas que requieren una respuesta de nosotros.
La pregunta la encontramos en el verso 9, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La Nueva Traducción Viviente de la Biblia lo dice de esta manera, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo te vas a despertar? ¿Cuándo despertarás? Aparentemente estas dos preguntas parecen iguales, pero no lo son. De una manera simple, estas preguntas dirían lo siguiente, ¿hasta cuándo vas a seguir en esa actitud? Está abarcando este pasaje el contexto, está abarcando el tema de la pereza y hace esta pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa actitud? Esta pregunta nos insta a considerar nuestro estilo de vida, a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra situación actual. Ese es el propósito de la pregunta, inquirir en nosotros, percatarnos, que nos demos cuenta del daño que tal vez hemos recibido en la vida porque hemos permitido que la pereza domine en algún área o aspecto de nuestra vida. Esta pregunta nos anima a reflexionar y a considerar las bendiciones que hemos dejado de disfrutar por culpa de la pereza, no la del diablo, la mía. Porque es muy fácil echarle siempre la culpa al diablo, pero esto no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa actitud? Te anima a reflexionar sobre las oportunidades que has perdido de bendecir la vida incluso de otras personas. Y la segunda pregunta diría de alguna forma, ¿cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a salir de esa situación? Nos anima a considerar de que ya es tiempo, o basta ya, o no se puede seguir de esa manera, o no puedes prolongar ese estado en tu vida. Basta ya. La pregunta lo que trata de hacernos es sacudirnos emocionalmente como para decir, se acabó, no puedes dilatar el tiempo dejando de hacer lo que tienes que hacer. No puedes seguir degradando tu vida porque la pereza degrada, hermano. No puedes seguir así. Ante esas dos preguntas, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar una respuesta. Y la respuesta solo la puede dar usted, la suya. La vida, hermanos, y con esto sí concluyo, la vida es muy corta. Es muy corta, no hay que ser muy listo para darse cuenta. El tiempo pasa y no vuelve atrás. Hay cosas que van y vienen en la vida. La salud, algunos de los aquí presentes han estado enfermos, pero ahora se han recuperado. ¿Por qué? Porque la salud va y viene, el dinero va y viene. Usted mete la mano en el bolsillo y dice, no tengo nada. Pero tal vez mañana las cosas cambien y resulta que entra la mano en el bolsillo y encuentra algo. ¿Por qué? Porque son cosas que van y vienen. Pero el tiempo nunca vuelve atrás. El minuto que estamos pasando hoy no volverá jamás en la vida. La vida es corta, el tiempo se va y no vuelve atrás. Y cada día que la pereza te abraza o me abraza, estamos perdiendo la oportunidad de avanzar, de crecer, de desarrollarnos, de experimentar las bendiciones de Dios o de bendecir la vida de otras personas. ¿Y saben qué? Solo tú tienes el control de tus decisiones y de lo que tienes que hacer. Solo tú. Yo no tengo el control de tus decisiones ni tú el mío. Lo tienes tú. Y Dios nos ha dado por medio de su palabra las herramientas para superar la pereza y también nos da su ayuda. Y ¿saben qué? Yo entiendo, porque todos experimentamos esto. No es fácil luchar contra la pereza, no es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque la pereza es seductora. La pereza nos atrae, nos envuelve. La pereza no exige esfuerzo ni compromiso, solo tienes que dejarte llevar. Por eso es difícil. Pero saben, esa misma pereza que es seductora, que no exige esfuerzo ni compromiso, si nosotros cedemos, terminará destruyendo nuestra vida y sumergiéndonos en la frustración, en la miseria y en el abandono. ¿Qué puedo hacer? Lucha contra ella con la ayuda del Señor. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprende, sé organizado, trabaja, aprovecha el tiempo y las oportunidades. Y podrás vencer esa actitud que muchas veces domina la vida, que es la pereza.